En el episodio 507 de WordPress semanal te cuento qué haría hoy si empezara desde cero con WordPress para mis propios proyectos. ¿Qué haría desde el primer día? ¿Qué evitaría? ¿Y qué bases aprendería antes de complicarme la vida? ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 507 de WordPress semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Este episodio está pensado para personas que quieren usar WordPress para sus propios proyectos personales. Y por eso voy a contar lo que haría yo si estuviese en ese punto, ¿no? Si digo, venga, yo sé que WordPress está muy bien para poder crear mi propia web, quiero crear, mi propio proyecto, en lo que sea, voy a lanzarme a ello. Pues vamos a ver lo que tendría en cuenta y lo que te recomiendo hacer en este caso. Este episodio va a ser la parte 1, porque en la parte 2 voy a hacer esto de qué haría si empezara desde cero con WordPress, pero si empezara para dedicarme de forma profesional a crear webs para otros, porque es diferente, ¿no? Ahí pues ya controlas de WordPress, pero lo que quieres es afrontar todo esto pues como un negocio, ¿no? Aquí simplemente voy a hablar de cómo lograr dominar WordPress, que de hecho, si tu objetivo es el de crear webs profesionales para otros, primero tienes que haber pasado por esto. Así que si no estás en ese punto, también te va a venir bien. Sí, ahora me adentro en ello porque además tenemos mucho contenido en este episodio, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues hay nuevo vídeo de la zona código y en él te enseño algo que apliqué hace muy poquito en la web de un cliente. Bueno, realmente es de un amigo que me pidió ayuda para la web de uno de sus clientes. Y tenían un problema y es que ellos mostraban a través de un iframe, a través de un script, digamos que traían la URL de otro lugar para mostrar un calendario de eventos en su web. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser un script, en concreto, a ser una URL, digamos, incrustada en una página normal con WordPress, pues le hacía un efecto raro. ¿Por qué? Porque ese contenido, al ser externo, tardaba un poquito más en cargar que el resto del contenido de la página. Y como lo tenía al principio de la página, se producía, cuando tú llegabas de primeras, como una especie de salto, ¿no? Porque ahí estaba, digamos, el contenido obviando esa URL externa, pero en cuanto se cargaba, aparecía el contenido y empujaba todo lo demás hacia abajo, entre comillas, ¿no? Entonces, se producía durante 1 o 2 segundos una pequeña espera y luego ese salto. Claro, como es algo externo, hay muy poquito control en lo que puedes hacer con eso. Entonces, la solución que yo le di, así rápida, digamos, y sin que fuese demasiado complejo, es crear un spinner, es decir, el típico simbolito que va girando y que indica al visitante que algo se está cargando ahí, pero además había que hacerlo de tal forma que no ocurriese ese salto, porque si yo pongo primero el spinner, ese elemento girando, y luego aparece lo otro, y se produce también ese salto, aquí no solucionamos nada. Entonces, al final, a través de CSS, lo que le hice fue, venga, vamos a poner un mínimo de altura con el spinner en medio. Entonces, la persona llega a esa página, ve que ahí hay un espacio, pero que algo se está cargando en ese espacio, y cuando ese elemento entra en acción, no se produce ningún salto, porque yo ya he tenido en cuenta esa altura, ¿no? Entonces lo que he hecho es coger todo este código, está hecho solo con CSS, porque aquí no podíamos, normalmente para los spinners se usa JavaScript para, digamos, detectar cuando aparece el siguiente elemento, que el spinner desaparezca y ya se quede el otro elemento. En este caso no, en este caso hacemos una animación por CSS que dura X segundos, lo que tú estimas que va a durar lo otro en aparecer, ya termina la animación y entra el elemento que se está llamando por una URL. Entonces, esto te va a ser muy útil, primero, cuando no quieras utilizar JavaScript, que hay gente que le tiene pues mucho respeto, y 2, cuando no puedas, porque digamos, al ser, habría alguna manera, pero es muy compleja porque ni siquiera era un iframe como tal, sino que simplemente se está llamando a la URL. Entonces, no tienes control sobre eso. Pero bueno, estas son las partes técnicas. A ti lo que te interesa es que copiando y pegando el código vas a poder crear ese efecto de que algo se está cargando ahí, con el tiempo que quieras, con los colores que quieras, porque como te explico en el vídeo, solo tienes que copiarlo, pegarlo, modificar las partes que te digo si necesitas modificarlas y lo tienes, ¿sí? Te dejo el enlace en las notas del episodio, como siempre al final, en la parte de contenidos recomendados. Ahí también vas a encontrar el curso de WordPress básico, que si estás escuchando este episodio te va a venir súper bien. Es gratuito, es el único curso gratuito que hay en la web, pero no por ello es menos completo, al contrario, es uno de los cursos con más vídeos, con más clases, porque para mí el hecho de que aprendas a utilizar las bases de WordPress, que lo entiendas todo perfectamente, es algo que debes tener de forma gratuita. Si después quieres avanzar, hacerte más profesional o utilizar herramientas concretas, pues ya te puedes apuntar
a la parte de pago, pero el curso WordPress básico siempre va a ser gratuito. Y también te animo a que te apuntes a la newsletter de WordPress semanal, porque si te gusta este podcast te va a encantar la newsletter. Ahí te hablo de un tema de la semana, pues algo relacionado con WordPress, siempre pensado en que te pueda ayudar, puede ser algo que he hecho yo en una de mis webs, en la web de un cliente, algo que me he encontrado por ahí, y te doy una enseñanza clara para que lo puedas aplicar a tus proyectos. También incluyo la noticia de la semana, puede ser de WordPress puro y duro, o puede ser de algo relacionado pues, con el mundo de las webs. Y por último, un off-topic donde te cuento un poco lo que me da la gana, aunque casi siempre pues está enfocado a alguna experiencia, pues eso, que he tenido con algún proyecto y del que también pienso que pueda sacar algo útil. Sí, ya digo, todas las notas del episodio, gonzalonavarro.es/507, que es el número del episodio de hoy, y si no, en tu aplicación de podcast, si es de las que puedes ver las notas del programa bien con sus enlaces, pues ahí lo tienes también. Venga, pues una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana, que se llama Plugin Notes Plus. Este plugin te permite añadir notas personalizadas a cada plugin desde el panel de WordPress. Es decir, tú te vas a tu panel de WordPress, te vas a la parte de plugins y vas a tener la posibilidad de documentar pues por qué has instalado ese plugin, qué es lo que hace exactamente, si lo tienes temporalmente, si depende de alguna configuración concreta. Está muy bien, es ligero, no interfiere en el funcionamiento de tu web y ayuda mucho a mantener pues cierto criterio, cierto orden, especialmente pues cuando pasa el tiempo o cuando gestionas muchas webs. Incluso hay veces que te viene bien dejarlo pensando en el que vaya, digamos, a heredar esa web, porque hay veces pues que yo trabajo con algún cliente, pero luego el cliente o lo va a llevar por su cuenta, o va a tener un desarrollador, o tiene alguien en su empresa que es el que se va a dedicar a eso. Pues con esto está genial porque lo dejas documentado, no solo para ti, sino para el que venga detrás. De nuevo, se llama Plugin Notes Plus, lo tienes en las notas del episodio. Venga, y ahora sí, vámonos con el tema central. ¿Qué haría hoy si empezara desde cero con WordPress? Parte 1. Bueno, lo primero es tener un punto de partida real. ¿Qué hacer antes de ponerte a crear nada? Y esto creo que vale para cualquier tipo de proyecto que tengas entre manos, no solo crear una web. Pues, por ejemplo, ¿para qué quiero la web? Pues la quiero para vender, la quiero para escribir mis pensamientos, la quiero para captar emails que luego utilizaré para otra cosa, la quiero para enseñar, la quiero como marca personal. Esto nos va a ayudar después a afinar en el criterio cuando queramos elegir qué usamos y qué no usamos en WordPress, que como verás tiene más miga de la que parece. Antes de esto, comentarte que WordPress realmente sirve para casi cualquier tipo de web, salvo, yo que sé, para un desarrollo tipo Airbnb, ¿no? Una aplicación de estas complejas y demás, ¿no? Para casi todo lo demás sirve y en muchos casos es la mejor opción. Ahora bien, algo que puede ser contraintuitivo porque muchas veces, y seguramente yo lo habré dicho, la mejor forma de aprender es hacer. Pero en el caso de WordPress, si tienes una cierta base, te diría que sí. Pero si no, cuidado, porque si no conoces las bases de WordPress, si no sabes bien cómo su estructura, qué tipo de ecosistema hay, qué negocio hay alrededor de WordPress, pues esto de empezar directamente tocando con el primer vídeo que veas en YouTube puede ser contraproducente. Ahora profundizaré un poquito más en ello. Pero como digo, yo aprendería las bases, con el curso WordPress básico la tienes, en un fin de semana que te pongas, pues vas a tener la mayoría del conocimiento básico ya aprendido y te va a permitir desenvolverte mucho mejor a partir de ahí, ¿sí? Luego, hay algunas falsas expectativas acerca de WordPress y normalmente están en dos polos prácticamente opuestos. Por un lado, están los que dicen que WordPress es demasiado difícil y por otro están los que dicen que con WordPress no estás desarrollando una web de verdad. Y yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Yo creo que es el punto dulce entre la facilidad de uso teniendo en cuenta todo lo que te permite hacer y la libertad que tienes al usarlo, ahora hablaré un poquito más de esto, y luego la capacidad que tienes de desarrollo a medida. O sea, tú puedes utilizar WordPress para construir una web totalmente profesional que te genere dinero, con la que vendas sin tocar ni una sola línea de código, o puedes hacer un desarrollo 100% a medida, incluso modificar cómo funciona el propio WordPress. Así que bueno, ¿lo de es demasiado difícil? Pues depende. Tienes que aprender a utilizar WordPress para tener un negocio que venda y del que vas a tener el control 100%, por supuesto. Pero puedes hacer todo eso sin saber desarrollo y simplemente configurando cosas, ¿sí? Y en este punto de partida quiero reincidir en lo de aprender las bases. ¿Por qué? Porque existe un error muy probable y es que te dejes llevar por divulgadores que enseñan WordPress a través de herramientas concretas, pero que ellos mismos no entienden el sistema. Entonces, si tú lo entiendes, te va a permitir descartar todo este tipo de cosas cuando tú vayas buscando pues una guía para hacer algo concreto, ¿no? Bueno, esto es un poco la mentalidad que quería comentarte antes de nada. Ahora vamos a ir desde lo más amplio hasta lo más concreto, viendo todo lo que tiene que ver con esto de crear una web con WordPress desde cero. Primero tenemos
hosting y dominio. Por supuesto, para nosotros poder instalar WordPress, para poder utilizarlo, necesitamos un servidor y necesitamos un dominio, una URL que lleve a nuestra web. Entonces, normalmente, vamos a ver un poco de decisiones prácticas. Normalmente, cuando tú empiezas, tú quieres algo barato. Y lo bueno es que hoy en día hay muchísimas soluciones. Hay muchos hostings especializados en WordPress además, que es una cosa que te recomiendo. Entonces, yo me fijaría en que tengan una tecnología actualizada, que estén especializados en WordPress, que ofrezcan buen soporte, si es en español mejor, y que te ofrezcan facilidad para escalar recursos. Es decir, que si tú empiezas con el plan más barato, pero tu web empieza a crecer, tienes muchas visitas o empiezas a publicar mucho contenido y requieres de más recursos, que puedas pasar a un plan superior sin que te peguen un estacazo y sin que tengas que hacer nada. Simplemente pues pasarte al plan superior, empezar a pagar y ya está. ¿Sí? Esto es en lo que yo me fijaría. Luego, evitaría contratar revendedores. Hay muchos hostings que tienen planes reseller, es decir, que tú puedes ir, contratarles un plan de reventa y empezar a revender su hosting. Esto tiene el problema de que normalmente te dificultan mucho pues, el acceso a todas las partes del panel. Si en algún momento quieres migrar, a veces te ponen trabas. Entonces yo contrataría directamente con el hosting. Y lo que puedes hacer es utilizar herramientas como ChatGPT y con todo esto que yo te he dicho, tecnología actualizada, especializados en WordPress, buen soporte, facilidad de escalar, rango de precio que tú quieras, haces una de estas búsquedas de análisis avanzado. Lo puedes hacer con ChatGPT o con otra herramienta de inteligencia artificial. Esto ya te va a dejar unos pocos candidatos y ya pues buscas en Google. Si eres miembro, por ejemplo, de la comunidad, puedes preguntar. Hace poco estuvimos todos comentando qué hosting utilizábamos, cuáles nos gustan más y demás, ¿no? También buscando un poco por precio. Siguiente gran punto, los themes. Es decir, los temas. Un theme es simplemente lo que te va a permitir controlar la apariencia de tu web. Comúnmente se le conoce como plantillas, pero no es demasiado exacto. Lo que sí que es cierto es que un tema, un theme, te permite utilizar plantillas, ¿no? Pues que mis páginas tengan este aspecto, que mis entradas tengan este otro, que la parte del blog tenga este otro, y lo puedes hacer, ya digo, en base a plantillas, ya sean que vengan con el propio tema o que incluso tú puedas después añadir aparte. Pero lo importante de los temas, de los themes, te lo digo en los dos idiomas, ¿vale? Tema es en español, theme es en inglés, porque te lo vas a encontrar así por ahí. Entonces, está bien que te acostumbres a ambos conceptos. Vamos, que son el mismo, pero ambas formas de decirlo. Entonces, aquí yo evitaría themes multipropósito, sobre todo los que venden en los marketplaces. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay páginas como ThemeForest, donde tú te vas y tú pones peluquería, y entonces te sacan todos los temas que parecen que están enfocados a peluquería. Pero luego te das cuenta de que ese mismo tema, si tú buscas fontanero, pues también está ese tema. ¿Por qué? Porque son muy multipropósitos, están pensados para que lo puedas usar para cualquier web, entonces te viene empaquetado con un montón de cosas, un montón de diseños, un montón de opciones, pero estos para mí son red flag de manual. ¿Por qué? Porque normalmente suelen traer constructores propios, es decir, algo para diseñar que es aparte de WordPress. Aparte, WordPress tiene su propio editor, pero también existen editores externos. Entonces, algunos de estos temas traen, como digo, su propio constructor y otros integran un constructor de otra empresa, lo integran dentro de ese theme, te obligan a usarlo para poder aplicar los diseños que te están ofreciendo y entonces acaba siendo un monstruo de tema que como mínimo te va a mermar el rendimiento de la web. Otra red flag de este tipo de temas es que mezclan diseño y funcionalidad. Una cosa que tú debes tener muy clara es que el tema es para diseñar, para maquetar, para definir la apariencia de tu web, y la funcionalidad la vas a meter o con plugins o con código. ¿Qué es un ejemplo de funcionalidad? Pues cuando tú quieras vender, cuando quieras poner un sistema de reserva, este tipo de cosas. ¿Qué pasa con los themes multipropósito estos que te digo? Que te meten todo también. Te meten una funcionalidad de reserva, una funcionalidad de venta y luego pues a lo mejor tú lo quieres para una cosa, pero tienes ahí otro montón de cosas instaladas que no vas a usar nunca y que lo único que hacen es hacer todo más complejo y que tu web sea más pesada. Entonces, si ves que traen incorporados plugins, si ves que traen incorporados constructores propios o de terceros, si ves que te prometen poder hacer todo tipo de webs con todo tipo de funcionalidades, mala idea. Si te quedas con algo, de nuevo, es que el theme es para diseñar y las funcionalidades las añades con plugins o con código. Y tú dices, bueno, pero es que son muy bonitos, me dan muchas opciones, pero da igual, porque hoy existen themes bien desarrollados, mucho más minimalistas, que son rápidos, que son seguros y que son súper personalizables para el diseño, que es para lo que queremos un theme. Incluso suelen tener, pues, otro plugin creado por esa misma empresa que puedes instalar según tu propio criterio, no te obligan, y que te permite, pues a lo mejor, partir de plantillas prediseñadas, incluso kits globales para toda la web,
o incluso generar un diseño para la web escribiendo un prompt, ¿no? Se aprovechan de la inteligencia artificial y te permiten hacerlo. Entonces, te estoy hablando, por darte nombres, te voy a dejar enlazado un episodio donde hablo de los tipos de themes que hay. En el curso de WordPress gratuito tienes una clase dedicada a ello, lo vas a entender súper bien y de forma muy práctica, pero te digo algunos ejemplos: Kadence, GeneratePress, Astra, este tipo de temas, ¿no? Y luego, si empezara hoy, seguramente miraría hacia un tipo de temas, porque esto, por eso digo que es importante, porque deberías conocer todos los tipos de temas que hay en WordPress, por eso creo que debes dedicarle pues ese fin de semana, esos días a aprender todo muy bien. Como digo, si empezara hoy, seguramente miraría ya hacia themes basados en bloques y el full site editing. Esto es algo por lo que apostó WordPress desde hace un tiempo y es un poquito un cambio de paradigma. Ahora se empiezan a utilizar temas que te permiten desde el propio editor de WordPress diseñar todas las partes de la web. Porque el otro sistema que convive, que sigue hoy en día, es el de un tema clásico. Un tema clásico te permite utilizar el editor nativo de WordPress para maquetar páginas, entradas, contenidos individuales, pero luego las partes estructurales, como pueden ser la estructura, es decir, el ancho de una página, como puede ser la cabecera de la web con su menú de navegación, como puede ser el pie de página y este tipo de cosas, se controlan desde las opciones del tema. Esa es la diferencia entre un tema clásico y un tema basado en bloques. Entonces, yo sigo utilizando hoy en día temas clásicos, algunos proyectos uso temas de bloques, pero si empezara de nuevo, como este es claramente el camino que está siguiendo WordPress, pues empezaría directamente con los temas basados en bloques y el full site editing. Bien, ya hemos hablado de themes, vamos a hablar ahora de plugins. Y aquí es lo que te decía, los plugins nos van a permitir añadir funcionalidades. Entonces, en lugar de pensar en plugins, te recomiendo pensar en funcionalidades. Es decir, ¿qué necesitas hacer o tener en tu web? Pues necesito, como mínimo, las funcionalidades básicas, que son seguridad, SEO, rendimiento y productividad. Puedes meter alguna más según el proyecto. Venta, reserva, publicar un podcast, lo que sea. Ahora, una vez las tienes definidas, dices, venga, voy a utilizar un plugin para esto, voy a utilizar varios pequeños plugins, esto según el caso. Por ejemplo, hay gente que para la seguridad prefiere utilizar pequeños plugins que hacen funcionalidades muy concretas y otra gente que prefiere un gran plugin que lo una todo, como puede ser, por ejemplo, Solid Security, el que por supuesto tienes un curso. Pero aquí, como regla clave, yo tiraría por el menos es más. Que pelees un poco contigo mismo a la hora de instalar algo. ¿De verdad lo necesito? ¿Me lo puedo ahorrar? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues antes de instalar algo, dices, ¿lo voy a seguir utilizando dentro de un mes? ¿Dentro de 2? ¿Dentro de un año? En muchos casos es que no. Es que lo has visto, dices, voy a probar esto o me puede venir bien, pero es para una cosa muy concreta y ese plugin a lo mejor hace pues 50 cosas más. Entonces, si te pones esas pequeñas trabas, te haces esas preguntas, en muchos casos al final vas a decir, vale, realmente no lo necesito, ¿no? Como cuando te quieres comprar algo que si en lugar de comprarlo en el momento esperas un par de días, pues al final no te lo compras. Pues lo mismo, ¿no? Otra cosa que puedes mirar es si existe una alternativa más ligera o mejor mantenida, porque muchas veces eliges la primera opción que ves, pero quizás hay otras mejores, porque ten en cuenta que en WordPress hay miles de plugins. Entonces, hay algunos que son mejores que otros o que se adecuan mejor a lo que tú estás necesitando en ese momento, ¿sí? Vamos al siguiente punto, que para mí es importantísimo, y es el aprendizaje. Porque te he dicho antes, tienes que dedicarle un fin de dominar las bases, ¿vale? Pero ¿en qué me centro? Bueno, es muy importante entender WordPress como software, ¿no? Yo aprendería cómo se instala WordPress. WordPress tiene la gran ventaja de que es eso, es un programa, es un software que tú puedes instalar, no es una plataforma cerrada, no es Wix, no es Shopify, es un programita que tú puedes instalar en tu propio hosting. Tú contratas un hosting, ya casi todos tienen un instalador automático, es decir, ellos tienen la aplicación, entre comillas, de WordPress y tú le das y lo instalas, pero si después te quieres ir a otro hosting, coges, lo migras y te lo llevas. Lo podrías instalar en tu propio ordenador si quisieras. Y es gratis, es código abierto, es open source. Entonces, esto hay que entenderlo. Luego, me familiarizaría, por supuesto, con todos los ajustes, con todas las pantallas del panel, que no es tanto. El WordPress, aunque ahora está cambiando un poco, pero siempre ha tenido ese pensamiento de menos es más. Porque como existen plugins, como existe código que permite ampliarlo, lo que viene de base, digamos, pues no es tanto. Me animaría a probar bien el editor nativo de WordPress antes de usar algo externo. Hay mucha gente que empieza directamente, que entra a WordPress a través de un editor externo. Elementor, por ejemplo, eso es muy, porque son, digamos, es un constructor muy popular que te permite de forma visual diseñar la página. Entonces hay gente que entra directo con Elementor que ni siquiera entiende bien, que confunde una cosa con otra y que piensa que la única forma de diseñar páginas es con Elementor. Pues no, hay una forma nativa que en muchos casos es más que suficiente y hasta mejor. Luego, por supuesto, vuelvo a repetir este concepto de entender claramente que plugins es igual a funcionalidad y que el theme y el editor es igual a diseño y maquetación. Con esto ya sabes más que la mayoría de usuarios, digamos,
novatos que empiezan así sin mirar nada. E incluso te diría que intermedio. Siguiente gran punto. Quería hablarte del contenido y la estructura, porque esto es algo que realmente no tiene que ver tanto con que uses WordPress o utilices cualquier otro sistema, pero que te viene muy bien y que te va a facilitar la vida. Y es pensar en cada página o contenido de tu web con un objetivo. Es decir, yo me haría primero un esquema previo de la web. Lo puedes hacer en papel, en un documento. Yo uso Excalibur, que es una web que te permite como dibujar ahí, puedes poner, cuadraditos, puedes escribir, puedes poner colores, puedes poner flechas. Lo hago para cuando creo un proyecto nuevo, para una web, lo utilizo como documento general, donde me hago, una estructura, un esquema de todo lo que va a ir en la web. Y luego pensaría en cada página como una landing. Es decir, esta página tiene un objetivo concreto y una acción que quiero que haga el visitante. Pues, por ejemplo, la página de inicio tiene como objetivo explicar todo lo que ofrezco. O puede ser, la página de inicio tiene como objetivo que la gente se apunte a mi newsletter. Y la acción clara que tienen que tomar, pues es dejar su correo y darle a enviar. O tiene como objetivo que me vean como referente en un determinado sector. Y la acción clara que tienen que tomar es que si les he convencido en esa página, que le den a conocer más y eso les lleve, pues no lo sé, a la página de Sobre mí, a tu perfil de LinkedIn, lo que sea, ¿no? Pero si piensas así en objetivo y acción por cada página, a veces va a estar un poco difuso, pero te va a permitir estructurar bien todos los contenidos de la web. Otra cosa importante aquí, y esto sí que es más relacionado con WordPress, de hecho está muy relacionado con WordPress, es entender bien los conceptos de tipos de contenido que hay en WordPress. Porque WordPress de forma nativa te trae dos partes donde tú puedes publicar cosas. Una, las páginas y otras las entradas. Las páginas están pensadas para contenido estático tipo la página de inicio, la página de contacto, la de Sobre mí, los textos legales, y las entradas es para artículos, básicamente, para publicaciones que tú vas a hacer de forma periódica y que normalmente van a colgar de otra página, de una página de archivo, la página de blog, una página de categoría, este tipo de cosas, ¿no? Esto a nivel así básico. Después tú puedes añadir contenido personalizado o hay plugins que te añaden contenidos personalizados. Es decir, además de páginas y entradas, tú puedes tener en la zona de administración otra parte donde le das a publicar un contenido nuevo. Estos contenidos que pueden ser productos, ¿no? Normalmente si tú vas a publicar un producto, le vas a querer poner su imagen destacada, su precio, sus características. No te vas a ir a entradas o a páginas, te vas a ir a una sección específica donde tú puedas añadir las características de un producto. Pues por eso existen contenidos personalizados en WordPress, también se llaman tipos de contenidos personalizados, o en inglés Custom Post Types, que lo vas a ver también con sus siglas CPT. ¿Sí? Te voy diciendo esto para que, si no estás familiarizado, que te vayas quedando con ello. Pero más ejemplos de contenidos personalizados. Ya digo, te los pueden añadir un plugin o puedes crearlos tú. Imagínate que tú vas a publicar cursos y quieres tenerlos separado de páginas. Pues tú te puedes crear un tipo de contenido personalizado, lo llamas cursos y ahí publicas tus cursos. O cualquier otra sección específica que quieras tener. Separar contenidos puede ser internamente algo positivo, ¿vale? Te puede ayudar a tener todo más ordenado en la parte interna. Yo al principio, cuando creé, por ejemplo, mis primeras webs, era un poco reticente por esto de no añadir más cosas, pero con el tiempo estoy cambiando un poco de opinión. Y salvo que sea algo, pues yo qué sé, si quieres crear uno que se llama noticias, cuando realmente las entradas del blog es prácticamente lo mismo que noticias, pues no le veo sentido, salvo que tengas como dos blogs, entre comillas. Pero para cosas que claramente son distintas, sí me gusta crear un tipo de contenido personalizado específico y es muy fácil, ¿eh? Tienes un curso sobre cómo hacerlo sin código, sin nada, con un plugin que es muy sencillito. Venga, vámonos al siguiente punto y es el diseño. Con el diseño pasa una cosa y es que la gente pues lo toma como si nada, pero el diseño es una disciplina en sí misma. Hay gente que estudia para ser diseñador. Entonces, si tú no eres diseñador, yo lo que haría es asumirlo y aprovechar el trabajo de profesionales. ¿Que puedes contratar a alguien? Perfecto. ¿Que no? Tienes 1000 opciones. Hoy en día los themes ya parten de buenas bases de diseño. ¿Por qué? Porque tienen a profesionales del diseño contratados para ofrecerte plantillas, para ofrecerte ya diseños preparados. Entonces tú puedes conseguir un diseño profesional en pocas horas. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que dices, no, lo voy a intentar hacer, así voy practicando. Para mí esto es una pérdida de tiempo. Ya digo, si tienes un especial ojo, un gusto por el diseño, incluso si eres diseñador profesional, pues ¿qué te voy a decir? No te puedo decir nada. Pero si no, mi consejo es que aproveches las herramientas que ya existen. Como te he comentado antes, incluso estos sistemas de plantillas que tú puedes instalar, puedes partir de un prompt, decirle el tipo de web que quieres, el tipo de diseño y te van a ofrecer diseños personalizados en unos segundos. Eso tienes un curso de cómo
diseñar con la inteligencia artificial en WordPress, que cuando termines toda la parte básica y demás, pues te animo a que le eches un vistazo. Bien, me quedan un par de puntos, vámonos ahora con otro importante, que es la seguridad y el mantenimiento. Y aquí voy a apelar al sentido común, que es lo más importante. Pero primero, puede que escuches, que leas que WordPress no es seguro. Y este argumento es falaz. ¿Por qué? Porque en sí mismo WordPress no es que sea seguro o inseguro. El tema es el uso que se hace de él. Si tú no mantienes tu web correctamente, pues puedes tener ciertos riesgos. ¿Qué es lo que pasa? Que WordPress prácticamente es el responsable de la mitad de las webs que hay en Internet. Y claro, hay gente pues descuidada que, como no ha hecho esto que te digo, de aprender las bases, las buenas prácticas, pues no hacen el mínimo. ¿Y qué es el mínimo? Bueno, pues es no instalar plugins sin criterio, no copiar y pegar código sin que sea de una fuente fiable, no tener unas medidas básicas de seguridad como puede ser limitar los intentos de login, tener un doble factor de autenticación o incluso instalar un firewall. Y lo más importante, no ir llevando un mantenimiento. Un mantenimiento no es otra cosa que ir actualizando la web regularmente, tener copias de seguridad. Yo te recomiendo un sistema que te permita tenerlas diarias y que puedan ser restaurables. No sabes la cantidad de gente que tiene un sistema de copias de seguridad, pero cuando la necesita restaurar se da cuenta de que no funciona. Entonces, prueba todo este sistema. Yo te aconsejo que tengas primero las copias de seguridad que hace tu hosting. Casi todos los hosting ya te lo ofrecen, copias de seguridad diarias que tú puedes restaurar, pero luego te recomiendo tener un servicio externo aparte. Aquí te recomiendo o ManageWP, te dejo una clase de un curso de mantenimiento en WordPress donde explico su uso, o Modular10, que es una empresa española que hace lo mismo, te permite gestionar las actualizaciones, las copias de seguridad desde un panel aparte, que normalmente esto lo utiliza la gente que lleva más de una web, pero yo incluso para una sola web me parece que son herramientas muy útiles, ¿sí? Y luego, antes de actualizar cualquier cosa en tu web, te recomiendo una copia de seguridad y luego actualizas toda tu web. ¿Que hay algún problema? Pues puedes volver atrás. Otro consejo que te doy desde el punto de vista del mantenimiento es ir haciendo limpieza. ¿Por qué? Porque vas instalando un plugin, los vas desactivando, lo vas eliminando. También WordPress acumula, como hace procesos, pues puede acumular datos transitorios, y hay plugins que con un par de clics, incluso estos servicios, como te digo, como ManageWP o Modular10, te permiten decir limpiar base de datos, básicamente, ¿no? Y la limpias. Y luego te puedes hacer más pro, como explico en algunos vídeos, en algunos cursos más avanzados, e irte más al detalle, sí, pero un mantenimiento básico, teniendo actualizado, instalando un par de plugins y poco más, lo tiene. Y por último, vamos a hablar un poquito de mentalidad. Yo te aconsejo que trates tu web como algo serio, como un proyecto, aunque sea chiquitito. Y yo buscaría el progreso, sí, pero no la perfección todo el rato. ¿Por qué? Porque esto puede hacer que nunca lo lances, que nunca, digamos, saques esa funcionalidad que querías de vender, o ese sistema para que la gente se apunta a tu newsletter, que yo lo haría esto cuanto antes para empezar a tener pues ese contacto directo y el email de las personas que puedan estar interesadas en lo que haces, ¿no? Ya sea que simplemente escribas o que les ofrezcas algo para venderles. Entonces, ten una base profesional que puedes tenerla, ya digo, sin demasiada complicación, pero que no se te vaya la olla con los detalles. Publica cuanto antes, siempre y cuando ya tengas algo, pues mínimo, ¿no? Y luego vas viendo, vas midiendo, vas viendo qué funciona mejor, qué no. Te puedes hacer incluso un calendario de mejoras. Venga, en cuanto ya tenga esto lanzado, me voy a poner pues cada semana a mejorar estas cositas que quería hacer, pero que no son esenciales para lanzar. Y las vas haciendo poco a poco. Esto por un lado, por el que, digamos, no acaba lanzando nunca. Y luego en la parte contraria, al que se pone a añadir de todo y ves una cosa nueva y la quieres poner, yo aquí aplicaría una simplicidad consciente. Es decir, cada vez que quieras instalar algo, piensa que tiene un coste y piensa cuál es ese coste. ¿Que lo puedes asumir? Perfecto. ¿Que no merece la pena? Pues no lo hagas. Al final, menos opciones son menos errores, y controlar y entender bien pocas cosas puede ser que te vaya mejor que tocar muchas, ¿no? Ya no solo en el sentido de instalar cosas en tu web, sino en lo que quieras abarcar desde el punto de vista de ofrecer algo, yo qué sé, si vendes o si quieres crear. Hay gente que quiere crear 100.000 secciones en la web. Ni siquiera sabes si a la gente le va a gustar, ni siquiera sabes si lo vas a poder mantener en el tiempo. Entonces sí, lanza, prueba, pero ve poco a poco y, ya digo, siendo consciente de que cada cosa que añadas pues va a tener eso, un coste de tiempo para ti, o un coste de mantenimiento, o lo que sea, ¿sí? Esto no quiere decir que te limites sin sentido y que dejes de hacer cosas, pero al final yo creo que ponerte estos límites, sobre todo al que se le va un poco la cosa de frenada, le puede venir mejor que el hecho de dar rienda suelta. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Como digo, sacaré una parte 2 más enfocada al profesional que quiere hacer webs para clientes, y recuerda que tienes el curso de WordPress, que es 100% gratuito y que te dejo en las notas del episodio, a las que puedes ir en gonzalonavarro.es/507. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.